Buenas noches. El día de hoy les voy a hablar acerca de la responsabilidad civil de la materia obligaciones. Mi nombre es Juan Sebastián Valencia Trujillo de la Universidad del Cauca. Primero, iniciaremos diciendo en qué consiste la responsabilidad civil. Eh, es un área del derecho que estudia los hechos, las acciones, omisiones y que generan daños o perjuicios a las personas cuando se contraría o incumple el orden jurídico, es decir, la ley o la constitución, etcétera. La responsabilidad depende de la conducta de las personas, depende de si tienen una conducta lícita o ilícita. eh, con la conducta lícita es la que es conforme a derecho e integra el contenido necesario de los negocios jurídicos, como acaece en los contratos, en el cumplimiento de las obligaciones, el matrimonio, el testamento, mientras que la conducta ilícita siempre se traduce en la causación de un daño, y es que mm, una persona genera una conducta ilícita y lesiona intereses superiores de la colectividad, incurre en responsabilidad civil y es obligado a reparar el perjuicio causado a la otra persona. Esto en virtud del artículo 2343 del Código Civil. Luego pasamos a hablar de las funciones de la responsabilidad civil. Como primera función tenemos la función resarcitoria o, o de reparación patrimonial. Eh, Segundo, de una función más de manera que se cumple de una manera indirecta, la función preventiva, ya que pues quien ha causado eh, un daño y es obligado a repararlo, entiende que se debe abstener de seguir cometiéndolo, y si no, su patrimonio se verá reducido en proporción a sus conductas delictuales o dañinas. Como tercera función tenemos la función limitante o demarcadora de las conductas que una persona puede realizar y de los riesgos en que puede incurrir. En esta su autonomía se va a ver restringida, y la persona debe ser consciente pues hasta dónde pueden llegar sus actuaciones sin que menoscaben los derechos de los demás. Luego tenemos las fuentes de la responsabilidad civil. La conducta, primero, la conducta dolosa o culposa que impide que se forme el negocio jurídico o que se forme perfectamente. El artículo 63 del Código Civil nos habla del dolo y la culpa, siendo el dolo cuando se tiene una intención maliciosa de hacer un daño o perjudicar a otro, y se es consciente de esto. Mientras que la culpa es cuando se infringe el deber objetivo de cuidado y es por falta de negligencia o prudencia. También está el artículo 2341 del Código Civil. Como segunda fuente tenemos el no cumplimiento o el incumplimiento tardío o defectuoso de sus obligaciones negociables o contractuales por el deudor. Esto implica violación de los derechos de crédito. ¿Qué son los derechos de crédito? Es el derecho otorgado al titular o legitimado, es decir, al acreedor, de poder exigir a otra persona, el deudor, el cumplimiento de una prestación. Y en caso de que esta puede ser de dar, hacer o no hacer, y en caso de que el deudor eh, incumpla dicha obligación, este deberá responder con sus bienes o con una disminución en su patrimonio, ya que el patrimonio funciona como prenda general de garantías. Luego, como tercera fuente, tenemos el hecho propio o personal que por una conducta dolosa o culposa causa un daño. Aquí también encontramos el artículo 2341, que más adelante vamos a hablar de él. Como cuarta fuente tenemos los hechos de otro o ajenos por los cuales debe responderse, como el padre en relación con la conducta de sus hijos menores,
o de los guardadores en relación con la conducta de sus pupilos, ya que estos tienen la obligación de cuidarlos, educarlos y vigilarlos. Como quinta fuente tenemos, es por los daños causados por los animales y las cosas inanimadas. Eh, Aquí aparecen los artículos 2350, 2351, 2353, 2354 y 2355, y en ellos básicamente se profundiza acerca de los daños causados por animales fieros domésticos y las cosas animadas e inanimadas. Como sexta fuente, tenemos los daños causados en el ejercicio de actividades peligrosas. En esta aparece el artículo 2356 del Código Civil y trata la doctrina del riesgo. Como ejemplo de actividades peligrosas tenemos la conducción de automóviles, aeronaves, ferrocarriles o el depósito y manipulación de sustancias explosivas, la construcción de todo tipo de obras, etc. Como última fuente tenemos los daños causados en ejercicio de la función o servicio que prestan tanto las personas jurídicas del derecho público como del derecho privado, que más adelante profundizaremos estas fuentes. Primero, hablaremos sobre la responsabilidad contractual, que es la derivada de las obligaciones de resultado, es subjetiva, así como algunas modalidades de la responsabilidad extracontractual, como por ejemplo la de los animales fieros y la de las actividades peligrosas. La responsabilidad, esta responsabilidad tiene su origen en un acuerdo de voluntades, ya sea en el contrato o en la ley, y resulta de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato válido. Por lo general se lesionan derechos de créditos que nacen de los contratos y se pretende proteger derechos relativos y derechos patrimoniales. Estos solo pueden ser desconocidos por la persona obligada a, a cumplir con la prestación, es decir, el sujeto de la prestación aparece determinado desde un principio, no es cualquier sujeto. Esta clase de responsabilidad también es fuente de obligaciones de los perjuicios ocasionados a los derechos de crédito y es efecto de la inejecución de un contrato. Luego, la responsabilidad contractual, la doctrina y la jurisprudencia establece una serie de requisitos para esta, como son que el acto ilícito sea jurídicamente reprochable, un daño jurídicamente relevante y un nexo causal entre el acto y el daño. El responsable, como decía anteriormente, es un sujeto determinado del principio, en este caso el deudor, y la víctima tiene derecho a la reparación total de los daños que sean ciertos, directos, personales y que hayan causado la supresión de un daño obtenido fácilmente por el afectado. Sin embargo, en materia convencional, este principio general se puede ver limitado, ya sea por cláusulas legislativas razonables o por estipulaciones que establezcan los contratantes, ya que estos gozan de autonomía contractual. Este tipo de responsabilidad opera entre las partes del contrato únicamente respecto de los y únicamente respecto de los perjuicios nacidos de ese negocio jurídico. El artículo 1616 nos habla de la responsabilidad del deudor en la causación de perjuicios y nos dice que si no se puede imputar dolo al deudor, este solo responde por los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Situación contraria en que si hay dolo en la conducta del deudor, este es responsable de todos los perjuicios que fueron causa inmediata o directa de no haberse cumplido con la obligación o de haberse demorado en su cumplimiento. Sin embargo, el deudor puede librarse de esta responsabilidad probando que hubo una fuerza mayor
mm, o un acontecimiento, acto de la naturaleza, o caso fortuito, un acontecimiento provocado por el hombre. Y en este caso, pues si logra probar alguna de estas dos, no daría lugar a la indemnización por juicios. Sin embargo, como lo decía anteriormente, las estipulaciones de los contratantes eh, pueden modificar estas reglas. Eh, una, una diferencia notoria entre la responsabilidad contractual y la extracontractual es la capacidad de los sujetos, ya que en la responsabilidad contractual solo los mayores de 18 años pueden contratar y comprometer su responsabilidad por incumplimiento. Luego, siguiendo con la responsabilidad contractual, para esta hablaremos de las culpas contractuales que se establecen en el artículo 63 del Código Civil. Sin embargo, primeramente hablaré de la culpa en general, y esta por lo general se presume en el incumplimiento contractual, y las partes pueden alterar libremente las regulaciones legales respecto de ella, y, y su intensidad se gradúa para asignar diferentes efectos a sus diversos grados. Por último, esta, esta no agrava la posición del deudor, sino ante lo que se prevé o lo que se pudo prever al tiempo del contrato. Luego, ya precisando en las culpas contractuales del artículo 63 del Código Civil, nos encontramos con la culpa grave, negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que se espera aún de las personas negligentes o de poca prudencia, eh, que en sus negocios propios. Luego, la culpa leve o descuido ligero, que es la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Como ejemplo de esto tenemos el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia. Este respondería pues por este tipo de culpa. Por último, tenemos la culpa o descuido levísimo, que es la falta de aquella diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Luego, en cuanto, este artículo también hace referencia al dolo y nos dice, pues además de la definición que había dado anteriormente, nos dice que el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o, o propiedad mm, de otra. Pasando a la responsabilidad, no, como ejemplo de la responsabilidad contractual, encontramos que en un contrato de arrendamiento, el arrendatario está obligado a pagar el canon mensual por el servicio que le presta el arrendador. Y en caso de que que el arrendatario incumpla con la cláusula, automáticamente, pues nace automáticamente una responsabilidad contractual, y será de ese mismo contrato el encargado de establecer la indemnización económica que por derecho pues tiene el arrendador por los daños o perjuicios que le haya causado. Luego, ya pasando a la responsabilidad extracontractual, también llamada delictual o aquiliana, eh, a diferencia de la responsabilidad contractual, esta no tiene origen en un cumplimiento obligacional, sino en un hecho jurídico, y ya se trate de un delito o un ilícito de carácter civil, y tiene por lo general su origen en un delito, cuasi delito, cuasi contrato, o en la ley. El artículo 2341 del Código Civil nos encarga de definir esta, y dice que, pues así textualmente, que el que cometió un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. Sin embargo, aquí se aclara que sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Eh, este artículo se refiere solamente a las conductas de las personas físicas, no abarca los daños causados por las personas jurídicas.
cuya responsabilidad no se puede fundamentarse en el dolo o la culpa. Y también se debe limitar como la responsabilidad de este artículo a la conducta directa o hechos personales, pues expresamente se advierte que la indemnización deberá cumplirse sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Eh, ya que en este tipo de responsabilidad la lesión es causada a un derecho subjetivo absoluto, estos pueden ser desconocidos por cualquiera, como por ejemplo el derecho de propiedad o el de la vida o el del honor. Ya que en esta clase también de responsabilidad se viola un deber legal y se perjudica a otro. Esta clase de responsabilidad opera entre quienes haya vinculado únicamente el azar y la extensión de los imperativos de conducta incumplidos en los que toma causa la respectiva prestación resarcitoria del daño. Este tipo de responsabilidad, al igual que el otro, al igual que el otro tipo de responsabilidad, es fuente de obligaciones, pero ya es, en lo que se diferencia es que es de las lesiones causadas a los derechos absolutos. Antes, sin embargo, hay que aclarar que no se debe confundir el tratamiento de ambas tipos de responsabilidad, ya que esas se encuentran reguladas de forma autónoma e independiente en capítulos distintos del Código Civil y se originan en causas o fuentes diversas y sus prescripciones en materia de reparación no son las mismas. Fin- eh, por último, la responsabilidad extracontractual es efecto de la inejecución de ciertos deberes legales, como lo decía anteriormente, y como requisitos se exige un acto ilícito, un daño y un nexo causal entre el acto y el daño. Eh, a diferencia de la responsabilidad contractual, en esta responsabilidad el responsable es un sujeto indeterminado, ya que cualquiera puede pues, desconocer dicho derecho absoluto. Y a diferencia de con la responsabilidad contractual, la víctima tiene que suministrar una completa prueba del perjuicio que ha sufrido. Pasando a hablar de la responsabilidad por hechos ilícitos propios o personales, tenemos que es un tipo de responsabilidad directa, es un tipo de responsabilidad directa. Esta responsabilidad es subjetiva, más adelante explicaremos qué es subjetiva, es decir, que exige la intervención de un elemento subjetivo, puede ser el dolo o la culpa. Esta clase de responsabilidad se refiere a esta clase de responsabilidad se refiere el artículo 2341 del Código Civil y, como lo decía, como es subjetiva, este tipo de responsabilidad exige un acto querido, ya sea por dolo o culpa. Es causada de forma directa por la conducta del hombre mediante el empleo de su energía muscular o psíquica. Dicha acción debe estar recompuesta por un elemento físico y otro psíquico, y el despliegue de la fuerza corporal debe ser querido, dolo o al menos debe ser previsible, puede ser por la culpa. En ese tipo de responsabilidad se impone la obligación de indemnizar los daños al que ejecuta dicho hecho ilícito, eh, dañoso. Un ejemplo de dicha. Sin embargo, eh, este se puede exonerar de dicha responsabilidad si prueba que hubo legítima defensa en su conducta o en su actuación, la cual se basa en que alguien puede causar daño a una persona por la necesidad de defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta, y sin embargo dicha actuación debe ser proporcional y debe ser inminente. O también se puede exonerar de dicha responsabilidad probando que actuó en un estado de necesidad. Eh, ahora, ahora sí, como ejemplo de dicha responsabilidad, tenemos el artículo 2345 que nos habla del Código Civil, que nos habla de la responsabilidad por ebriedad y que nos dice que el ebrio
es responsable del daño causado por, por su delito eh, o culpa. Otro ejemplo sería un daño causado mediante el empleo de un arma o un instrumento o mediante el empleo de los músculos corporales de un sujeto o cuando alguien incurre en abuso de un derecho. Otro tipo de responsabilidad es, es la responsabilidad por hechos ilícitos ajenos o responsabilidad indirecta. Esta responsabilidad es subjetiva y es indirecta. En esta responsabilidad se responde por la conducta de otra persona en razón de los daños causados por personas que se hallan bajo el cuidado de estas. Es subjetiva, es decir, que se presume la culpa. Con respecto a este tipo de responsabilidad, encontramos los artículos 2347 eh, del Código Civil que nos habla de la responsabilidad por el hecho propio y las personas a cargo, 2348 de la responsabilidad de los padres y los daños ocasionados por sus hijos, el cual hablaremos más adelante, 2349 de los daños causados por trabajadores y 2352 de la indemnización por reparación de los daños causados por el dependiente. Luego pasamos a la responsabilidad por hechos ilícitos ajenos o responsabilidad indirecta. Esta responsabilidad, ya nos vamos a basar en el artículo 2348 del Código Civil, que nos habla de la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Y este se fundamenta en que los padres responden por los daños causados por sus hijos menores de edad, ya que estos se encuentran bajo el cuidado y vigilancia de los padres, y es obligación de los padres educar y vigilar al hijo. Entonces, el hecho causado, sin embargo, pues se establecen dos requisitos, y es que el hecho causado por el menor debe ser ilícito o antijurídico, y que éste haya provocado daños a un tercero que no tenga el deber de soportarlo. Pasando a la responsabilidad por daños causados por cosas que una persona posee o es dueña, nos encontramos con las cosas animadas o inanimadas. Dicha responsabilidad es mixta, dado que en algunas ocasiones se exige la culpa y en otras no. Y a esta responsabilidad se refieren, o como ejemplo tenemos los artículos 2350 que nos habla de la responsabilidad por edificio en ruinas, el 2351 que nos habla de los daños causados por ruina de un edificio con vicio de construcción, 2353 que nos habla del daño causado por un animal doméstico, el cual hablaremos en la siguiente diapositiva, al igual que en el artículo 2354 que nos habla de los daños causados por animales fieros. Y por último, 2355 que nos habla de la responsabilidad por cosa que cae o se arroja de un edificio. Pasando a la responsabilidad de la tenencia de animales peligrosos, aquí aparece el artículo 2353 que nos habla del daño causado por un animal doméstico, y es que el propietario responde, el dueño del animal o aquel que se sirve del animal, aunque éste se haya soltado o extraviado, dicha persona debe responder. La única forma de accionar, ya que hay una presunción de responsabilidad, entonces la única forma de exonerarse la persona de dicha responsabilidad es probando una fuerza mayor, un caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima. En esta clase de responsabilidad, eh, la víctima solo debe demostrar el hecho, el daño y el nexo causal entre estos dos. Luego, el artículo 2351, que es el daño causado por animal fiero, en esta se requiere que el daño haya sido causado en forma exclusiva por la actividad del animal,
Es decir, no puede haber intervenido como una persona ocasionando en la causación de dicho daño. Y se trata de una responsabilidad objetiva o de pleno derecho y se refiere a que el daño causado por un animal fiero de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio será siempre imputable al que lo tenga. Esto se debe a que hay una presunción de culpa y el fundamento de dicha responsabilidad es la negligencia, falta de cuidado o falta de prudencia. Luego, como responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, esta se trata de una responsabilidad de pleno derecho u objetiva, al igual al igual que la anterior, eh, ya que no se exige la culpa. Este tipo de responsabilidad la encontramos en el artículo 2356 del Código Civil y que se titula Responsabilidad por malicia o negligencia, en el que dice que se consagra que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Y también tiene como fundamento que el que crea riesgos por medio del ejercicio ilícito de una industria u empresa en el lugar debe responder del daño que se causa a un tercero, aunque que se causa a un tercero, aunque éste no haya tenido la culpa. En este caso, la víctima no debe probar la culpa del autor del daño, pues nos encontramos ante una presunción de responsabilidad. Como ejemplo de de actividades peligrosas, tenemos la conducción de automóviles, ferrocarriles, aviones, el depósito y manipulación de sustancias explosivas y todo tipo de construcción de obras. Ya una forma de exonerarse de dicha responsabilidad es demostrando una fuerza mayor, una culpa exclusiva de un tercero o de la propia víctima. Posteriormente pasamos a la responsabilidad de las personas jurídicas por los daños causados. En este tipo de responsabilidad es directa o por hechos ilícitos propios o personales. mm, y es que cuando un dependiente de una persona jurídica comete un daño ilícito en el ejercicio de sus funciones, la entidad legal tiene que responder de manera directa por ese daño y no como, y no como responsable por el hecho de un tercero, que era lo que pasaba anteriormente, ya que ahora, actualmente, se entiende que la persona jurídica actúa, actúa a través de sus dependientes sin importar su cargo dentro de la organización y no como un ente distinto. Eh, Además, otro cambio que hubo en la legislación es que el demandante no deberá probar la relación de dependencia o subordinación del autor del daño respecto del ente legal, ni tampoco debe probar el deber de vigilancia de este frente al autor del daño. Mm, eh, Sin embargo, en esta responsabilidad eh, se puede exonerar si se logra probar que hubo caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima. Ya pasando a la responsabilidad objetiva, también llamada responsabilidad de pleno derecho o responsabilidad por los hechos y actos de cada cual. Esto en razón de que cualquier actividad y entraña riesgos y peligros. Se trata de daños causados sin culpa que originan una obligación de reparación. En esta clase de responsabilidad se exigen tres elementos que son la autoría material o imputabilidad, el daño, un nexo causal entre el daño o imputabilidad. Ninguno de estos tres elementos se presume y es por ello que la víctima debe probarlos. En caso contrario, el juez debe exonerar al demandado y, y si esta prueba que el daño es causa de la misma víctima de manera exclusiva o de un tercero por caso fortuito o fuerza mayor,
pues, se ve exonerado de responsabilidad. En este tipo de responsabilidad no se tiene en cuenta la culpa, o sea, se prescinde del elemento de la culpa y también se habla que este tipo de responsabilidad representa un complemento o ampliación de la responsabilidad por accidentes de trabajo y ampliación consiste en dicha ampliación consiste en que no solo los daños que sufran los trabajadores vinculados mediante un contrato de trabajo con la empresa deben ser reparados, sino también los daños que sufran terceros no vinculados a un contrato de, de trabajo con el empleador, pues también se debe responder por los daños que se le ocasionen a estos terceros. Ya finalizando, nos encontramos con dos clases de responsabilidad subjetiva o una responsabilidad subjetiva y otra que se llama también responsabilidad intermedia. En cuanto a la responsabilidad subjetiva o también llamada de culpa probada, eh, la carga de la prueba la carga de la prueba de la culpa la tiene la víctima y se exige la intervención de un elemento subjetivo, ya sea el dolo o la culpa. Igualmente exige cuatro elementos. Una conducta que sea la causa de un daño, que la conducta haya sido dolosa o culposa, un daño o perjuicio, y que entre el daño y la conducta exista un nexo de causalidad. No existe dicha responsabilidad cuando falte el elemento subjetivo, vale, es decir, que la simple autoría material no es fuente de indemnización por el daño ocasionado, ya que en esta responsabilidad se responde porque se ha obrado mal, es decir, porque el autor del daño no se ha comportado pues de una manera como se espera de una persona eh, racional. Por último, tenemos la responsabilidad subjetiva, o, pero esta ya es de presunción de culpa o intermedia. Se trata de una responsabilidad intermedia entre la subjetiva y la objetiva. En esta, la culpa se presume, es decir, se tiene por establecida sin necesidad de una prueba especial. Sin embargo, en ningún caso se presume el daño ni el nexo causal. Como ejemplo de esta clase de responsabilidad, tenemos el artículo 2347, que nos habla de la responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo, y el artículo 2349, que nos habla de los daños causados por los trabajadores, de los que habla el Código Civil. Gracias por su atención.